En representación del grupo Umbral, Semillero Umbral, mi nombre es Jairo Molina Castaño, soy el ponente de la presente propuesta que se tiene para el tercer Congreso Internacional de Educación Virtual y TIC. Un agradecimiento muy grato para todas las personas que nos ven, al igual que para los organizadores del presente Congreso. El eje temático: narrativa digital en la educación superior. Nuestra ponencia se titula Érase una vez la narrativa digital, reflexionando el presente y futuro enfocado al docente. Pues realmente la narrativa digital se ha transformado en una de las innovaciones que están soportadas gracias a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y que de hecho ha tomado un papel muy importante en la creación de nuevos contenidos, no solamente en la parte del entretenimiento, que se ha transformado de una manera muy viral, sino también en contenidos educativos. Podemos observar también de que se ha logrado, gracias a las herramientas de la tecnología o herramientas tecnológicas, concebir una nueva forma, ¿no?, de ver el mundo a través de ella. Y es que las narrativas en sí, en el día de hoy, en el presente y también para el futuro, serán ese camino de liberación para presentar, mostrar, evidenciar la perspectiva y una experiencia de alguien que desea comentar algún tipo de historia, algún tipo de relato que pueda ser significativo de su vida, de la vida de alguien más, o por qué no, de las problemáticas que pasa en nuestro mundo. Bajo esta introducción, también pues quiero agregar que las narrativas digitales o storytelling han tomado, ¿no?, como un protagonismo muy masivo, pero a la vez aquellos que se oponen creen que es una amenaza para la narrativa tradicional. Desde luego no lo es. Hay que ver la narrativa digital como una evolución, como un paso a paso que se está dando en el tiempo, donde el ser humano se aprovecha y se apropia de estas nuevas tecnologías para generar un mayor contenido que se puede involucrar y se puede observar en diferentes lugares del mundo. Por tanto, no hay que tener un acto de timidez, de miedo, de temor por la desaparición de la narrativa o del relato tradicional. Es solamente, como lo acabo de decir, una evolución que se va dando con el tiempo. Y es de que la tecnología siga creciendo y siga dando esos pinos, esos adelantos, de esa misma manera la narrativa también seguirá dando esos adelantos. Entonces, de lo que trata esta ponencia es de mostrar cómo desde el presente y cómo al futuro se puede llevar una narrativa digital o un storytelling, teniendo en cuenta algunos aspectos importantes, en donde se mencionará a la Universidad de Berkeley como una de esas epicentros de investigación que han podido estandarizar algunos procesos o estrategias para que se haga una narrativa coherente, dinámica, que apropie por parte de quien narra y también el interlocutor, aquella persona que lo escucha. Sin duda alguna el humano cuenta historias. Esa ha sido una de sus más grandes características y, por qué no también decirlo, virtudes. Siempre ha estado allí a la vanguardia de diferentes relatos, y la historia ha acompañado al ser humano con estos mismos relatos de todos los procesos que se han dado. Como lo diría Mario Aller, la manera de contar historias
de una manera efectiva, interesante y sobre todo emocionante, pero también hermosa. Esa es la manera en cómo se deben contar historias, es la manera en cómo se debe llevar a un inicio, ¿no?, todo este proceso de narrativa digital. También este mismo autor, Mario Aller, muy reconocido dentro de este campo, dice que sin embargo hoy en día las historias no solo se cuentan con palabras, sino especialmente con imágenes. Y no solo eso, sino con imágenes y sonidos. Digamos que este apunte también puede ir muy de la mano a lo que se comentaba anteriormente con el temor que existe ante el exterminio, ¿no?, total de una narrativa tradicional. Esto puede, digamos, mostrar cómo se da la evolución, que no solamente es hablar y contar palabras, decir, esbozar palabras, sino también cómo se acompañan estas palabras con imágenes y algunos sonidos que van de la mano con estas para hacerlas más dinámicas y atractivas. A esto lo que se puede, digamos, involucrar la evolución de la narrativa y cómo la tecnología puede lograrlo. Hay que tener algo muy en cuenta y que debe mencionarse, digamos, desde la experticia de Aller, cuando nos menciona que hay unos aspectos muy interesantes que se deben tener en cuenta a la hora de generar estos contenidos de storytelling. Como esta ponencia va enfocada hacia el docente y cómo el docente apropia conocimientos para el futuro y a sus futuros pupilos, hay unos aspectos para el aprendizaje de narrativas digitales que este docente, el de hoy, debe tener en cuenta para el mañana. Y una de ellas es que la participación de los alumnos o de los estudiantes debe ser muy necesaria para la creación de estos, que haya un interés, que haya una motivación para que estos mismos puedan generar contenidos y relatos digitales. Otra es una reflexión profunda en el aprendizaje, y esto el docente sin duda alguna lo tiene que generar, lo tiene que demostrar y lo tiene que enseñar, cómo este tipo de innovaciones se pueden llevar de la mano desde una reflexión que consiga con ello el aprendizaje, la expresión, que es una de las características que más se destacan aquí, la expresión, y otras que van de la mano con ella, que es la generación, editación y creación de contenidos que acompañan sin duda alguna la narración, que es la integración de la tecnología misma de una manera eficaz para que el aprendizaje del estudiante se lleve a cabo. Entonces es integrar esa reflexión a la hora de narrar con los atributos que nos da la tecnología. Y bueno, también el desarrollo de proyectos de aprendizaje, que es uno de estos pasos por los cuales se contempla la narrativa como un proyecto que sin duda alguna puede generar un camino más notorio a la hora de impartir educación, a la hora de estimular a los estudiantes a que generen desde su propia aula y desde su propio conocimiento proyectos donde la parte de liberación de emociones, sentimientos, críticas, reflexiones y demás puedan estar encaminadas de una manera ordenada, de una manera coherente, llevada siempre por una motivación, ¿no?, que es la que el docente puede dar en este aprendizaje. Bueno, perfecto. Teniendo en cuenta ya lo mencionado, podemos decir
Hoy en día, ¿qué tanto puede estar capacitado el docente para transmitir conocimientos en el storytelling? Bueno, realmente en nuestro país, en Colombia, podría decirse y enmarcarse que no hay, digamos, una gran experticia en este campo, pero sin duda alguna hay universidades que están a la vanguardia con la tecnología y que al estar en esta misma vanguardia, utilizando modelos pedagógicos virtuales, tienen un conocimiento más exacto de lo que es el manejo de estas herramientas. Realmente hay que destacar, ¿no?, que hay una voluntad también profunda de aquellas personas que quieren enseñar y que quieren mostrarle a sus estudiantes una nueva manera de contar historias, pero que sea organizada, eficiente. Aquí el docente, sirviéndose como guía y acompañante, puede dar esas estrategias puntuales, exactas, para que su estudiante, sus pupilos, puedan generar contenidos digitales de una manera eficaz, que llamen la atención, que puedan generar impacto con lo que ellos comienzan a narrar y a relatar. Dentro de las investigaciones que se han realizado con Umbral se han podido destacar, por ejemplo, en la universidad en España, en la ciudad de Oviedo, hay un caso muy llamativo, por ejemplo, de creación de storytelling para una de las clases en la formación del profesorado y educación de la universidad. Allí se tiene se tiene en cuenta un programa de pregrado para esos estudiantes que se forman en la educación tecnológica, y cómo llevar esa educación con tecnologías. Aquí uno de los principios que se tiene para ese futuro docente son los siguientes. Esas son las competencias que se manejan, y uno de ellos es el impacto, es la reflexión de un impacto de las TIC en la sociedad y en la educación, que pues generalmente sin duda alguna puede ser una introducción en la cual el docente mira el presente y mira el futuro y sabe de que la apropiación de estas TIC pueden ser un punto de partida para darle un nuevo sentido a la sociedad y también con ello a la educación de hoy y del mañana. Otra competencia u otra de las competencias que se pueden observar dentro de esta investigación en esta universidad es tener un gran dominio del lenguaje audiovisual y de los medios de comunicación para favorecer el análisis crítico y la aplicación didáctica de esto. También conocer utilizar programas informáticos y aplicaciones multimedia con fines educativos para su posterior explotación didáctica. Acá es donde pues observamos la experticia, la investigación y el conocimiento de algunas aplicaciones tecnológicas, herramientas de la tecnología que pueden servir y que son útiles para dar una idea y para acercar a los estudiantes a generar contenidos digitales. También se encuentra el manejar instrumentos apropiados para facilitar el acceso, selección y gestión de la información multiformato y de carácter educativo en Internet. Por otro lado, también se encuentra el diseño y la evaluación de aplicaciones multimedia y recursos digitales educativos. También, y por último, se tiene la aplicación de herramientas de la Web 2.0 como blogs, wikis, etc., para potenciar el aprendizaje colaborativo en los contextos educativos. Entonces aquí se puede comenzar a conocer esas competencias que se tienen desde la propuesta de esta universidad, que sin duda alguna son muy utilizados para que se pueda generar un vínculo docente-estudiante y se puedan generar estos contenidos
también, ¿no? Pensándolo en la educación superior, que pues realmente hoy en día en este mundo tan competitivo y que demanda de personas competentes, necesitan del manejo de este tipo de herramientas para las labores, para la vocación y para todo lo que tiene que ver con la profesión, cómo enfrentar la profesión en sí. Bueno, me hubiese gustado ampliar un poco más la información sobre lo que esta universidad en España tiene para los estudiantes de cara, prepararlos de cara al futuro en las herramientas tecnológicas, en las TIC. Debido al tiempo, pues no podemos esbozar mucho de ello, pero sí quisiera centrar acá una reflexión y la propuesta que se puede tener desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia y desde el semillero Umbral, y es realmente la creación de un curso MOOC dirigido a docentes, en la cual pues se pueda generar un espacio de storytelling, una creación de narrativas digitales donde se concentren algunos contenidos y algunos aspectos que se han investigado para la creación de estas mismas narrativas. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo el Center for Digital Storytelling de la Universidad de Berkeley ha esquematizado algunas estrategias que son, pues, sin duda alguna, muy importantes para la creación de contenidos. Al igual, hay una información acerca de otras estrategias de 7 pasos que han propuesto algunos autores como Ball y Caballero, que también están identificados con este tema del storytelling. Digamos que desde Berkeley se tienen 7 pasos fundamentales para la construcción de una narrativa digital coherente, precisa, óptima y eficaz. Uno de ellos es el punto de vista del narrador. Es el punto de vista personal, directo, donde se emplea siempre la primera persona. Cuando se habla del yo, cuando se habla de esa persona que comenta la historia, que se libera y que utiliza toda su expresión para contar experiencias personales o experiencias de algún conocido, de alguien que le impacte o que haya, digamos, marcado una historia, una experiencia para contarla. Un segundo aspecto es la cuestión dramática. Es plantear una o varias preguntas a los perceptores sobre lo que pasará con el relato que se está contando. Es decir, siempre es manejar esa pregunta, esa cuestión, para que el interlocutor, la persona que ve el video, el relato, o lo está escuchando, comience también a indagarse sobre lo que se está viendo. Puede indagarse si está a favor o en contra de lo que se dice. Es la idea, ¿no? Llevar a la persona que observa el material a que se pregunte, a que se indague. Un tercer paso es el contenido emocional, donde se involucra elementos o efectos emocionales que hagan llorar, reír o evocar algún tipo de sentimientos. Entonces aquí es donde el contenido emocional juega una parte importante con la historia que se está contando. Saber llevar ese contenido emocional para de esa manera generar pues un impacto, ¿no?, en lo que se está diciendo. Cuarta estrategia de Berkeley es la voz propia. Es también importante aportar el tono, la inflexión y el timbre propio de la voz para transmitir el significado y la intención de una manera muy personal. Es decir, aquí ya el narrador, el creador de su storytelling, debe comenzar a conocer cuál va a ser su timbre, su volumen, su verdadero tono de voz con la que va a enfrentar esta narrativa. Quinto, el poder de la banda sonora. Esto significa la música y los efectos de sonido que van acompañando la historia. 6. La economía de los detalles de la historia, es decir, algunos aspectos relevantes en poco tiempo, utilizando recursos de precisión,
Es decir, cuando se acompaña la historia, no solo también con la voz y la música o la banda sonora, sino también con esas imágenes o algo de texto también que vaya acompañando la narración. Y por último, tenemos el ritmo de la narrativa, que es mezclar ritmos para que se mantenga el interés y se dinamice la historia. Entonces es aquí donde juegan un poco como algunos sonidos, como algunas melodías que puedan llevar y puedan hacer amena la historia que se está contando. También tenemos aquí los 7 pasos desde Bull y Cadger. Bull y Cadger tienen 7 pasos, donde el primero de ellos, que es muy significativo, y ellos apuntan a que primero se debe escribir un guión o un libreto inicial, que este es el posible texto que va a llevar la historia. Una segunda parte de ello es el diseño de un storyboard o un borrador que también esté con imágenes para de esta manera pues ya comenzar a tener en cuenta la historia que se va a contar. Tercer paso es donde se entra la discusión, la revisión y la corrección del guión. Entonces ya se ve acá cómo hay un énfasis, ¿no?, en mirar minuciosamente cada uno de las cosas que se están plasmando en el guión, para de esa manera sacar ya un guión perfecto, sin errores, o con los más mínimos errores o los más mínimos detalles de imperfección, para poderlos ya llevar a la narración. 4. Realiza la secuencia de las imágenes, en el editor de video. Hacer un primer montaje con base al borrador. Entonces aquí es donde ya, después de tener el guión, se van comenzando a tomar las imágenes que van a acompañar, ¿no?, las palabras del narrador. 5. Añadir una pista a la narrativa. Es una locución previa grabada. Esto pues también se puede contemplar como una reflexión, un pensamiento o una máxima. 6. Añadir efectos especiales y de transiciones, que pueden ser, digamos, movimientos en el video, donde se puedan ver efectos, algunas tramas, algunos brillos, digamos, algunos efectos que muestran, digamos, la entrada de una imagen, la salida de una imagen, o digamos la descomposición o distorsión de una imagen. Y por último es añadir una banda sonora si el tiempo lo permite. Entonces siempre tener en cuenta, digamos, cómo la música desde la perspectiva de Bull y Cadger puede tener un efecto en la narrativa. Bueno, ambas propuestas son muy necesarias y son pues sin duda alguna importantes para tenerlas en cuenta, y que el grupo Umbral también las contempla como una posibilidad para la realización de un storytelling para generación de un curso MOOC enfocado a docentes que quieran o que desean enseñar la innovación tecnológica para las aulas. Con esto pues ya quisiera dar una conclusión, y es cómo podemos apropiarnos de estas tecnologías para bien, para generar espacios, momentos en donde el docente sea uno de los primeros focos y que reflexione sobre la importancia de un storytelling cuando se desea tomar la expresión, cuando se desea escuchar la historia de alguien que puede contar algo que está sucediendo alrededor del mundo, de este mundo cambiante, algún impacto ambiental, político, social, alguna historia conmovedora o divertida. Las herramientas están, y la posibilidad de escuchar al otro también se hace cada vez más posibles, y que esas personas
puedan ser escuchadas por muchos más y vistas por muchos más, aún es más posible. Gracias a la tecnología, gracias al avance de Internet y gracias a las herramientas y a las estrategias que se han construido para que se hagan narrativas digitales coherentes y que puedan ser funcionales para gran parte de la población. Quiero agradecer